Bueno, muy buenos días, hermanos. Gracias por la invitación que me han hecho. La verdad me siento muy honrado de estar con ustedes hoy en esta mañana. Comentaba yo ahorita hace unos instantes con el pastor Juan Carlos. No sé si se escuche bien mi voz, ¿sí? Porque hace rato escuchaba yo un poquito viciado, como que había muchos graves, retumbaba la voz. Entonces me interesa mucho que me escuchen con mucha claridad. Sí, los ingenieros de sonido, pues si nos pueden ayudar en un momento determinado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias le doy a Dios porque estamos en esta ocasión aquí con ustedes. Créanme que es un privilegio cuando uno es invitado a compartir la palabra del Señor. Creo que es la responsabilidad más grande que puede tener un siervo de Dios, predicar la palabra, ¿sí? Ustedes no se imaginan cuánta necesidad tenemos los seres humanos de escuchar la palabra de Dios. Y sin embargo, cada vez que alguien predica la palabra de Dios, debe pedirle a Dios que lo ilumine para que se pueda transmitir el pensamiento de Él, no nuestros pensamientos. Y eso es lo más importante que puede haber y debe haber en cualquier congregación cristiana por todo el mundo. Así que entonces, fíjense, hay dos maneras, hermanos, de predicar un mensaje o un sermón. Hay dos formas. Una que es exponer lo que la gente quiere oír. Esa es una forma. O sea, ¿qué desea escuchar una iglesia? Que le endulcen el oído, que le hablen bonito, que no los ofendan, que les den por su lado en todas las cosas, etcétera, etcétera. Esa es una forma. Pero la otra forma es la que dice la palabra de Dios, que es lo que deben escuchar. Yo, hermanos, creo que Dios me ha puesto hoy para que ustedes escuchen lo que deben escuchar. No lo que quieren escuchar, lo que deben escuchar. Y esto lo vemos claramente cuando Pablo le dijo a Timoteo, no lo busquen ahorita, pero se los voy a leer en la primera carta a Timoteo, y en la segunda, Pablo dice dos cosas con relación a lo que estamos mencionando. Le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Exhortación, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice, cuando no tendrán una sana doctrina. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Y posteriormente, Pablo está haciendo mucho el énfasis de que sea predicada esa palabra de una manera correcta. Miren, hermanos, hay un detalle que es muy importante que consideremos todos. Cuando una persona dice ser cristiano, hay dos formas de ver este término cristiano. Cristiano, si ustedes se acuerdan, en realidad es un mote o era un apodo que se utilizó a principios cuando nació la iglesia. Cristiano era eso, decir un seguidor de Cristo. Pero ahora, con el devenir de los años, un cristiano debe ser una persona, fíjense, que ha nacido de nuevo, y esa es la clave. ¿Sí? Miren, el término cristiano es un término común y corriente. De hecho, decir que alguien es cristiano no nos dice absolutamente nada de la condición de esa persona. Nada. Oye, que yo soy cristiano. Ah, muy bien. Ajá. Cristianos dicen los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, bueno, cuántas y cuántas cosas que dicen ser seguidores de Cristo. Esa parte está correcta.
Pero acuérdense que lo que a nosotros nos debe mover y entender es una cosa, que ser cristiano es haber nacido de nuevo. No sé cuántos de ustedes entienden el término haber nacido de nuevo. Levanten su manita, ¿quién entiende, pero 100% qué es nacer de nuevo? Acuérdense, nacer de nuevo es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, siendo él un religioso. Señor, es que le dijo Jesús, mira Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Una persona puede estar asistiendo a una congregación y no haber nacido de nuevo. Puede estar viniendo, dar sus diezmos, sus ofrendas, cantar, alabar, enseñar. Pero si no ha nacido de nuevo, no entrará al cielo. Ahora, con este pensamiento nos viene a la mente una pregunta que es el tema del estudio de esta mañana que quiero compartir con ustedes. Ok, entonces, si un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, lo repito, si es que ha nacido de nuevo, entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo es entonces un verdadero cristiano? ¿Se han preguntado eso en alguna ocasión? O sea, a ver, si cada uno de ustedes dice, a ver, yo estoy segurísimo, estoy absolutamente convencido que he nacido de nuevo, tengo un lugar en el cielo con el Señor, porque Él finalmente ganó nuestra salvación, no nosotros. Entonces, ¿cómo es un verdadero cristiano? Y vamos a ver en esta mañana algunos aspectos que nos indican, de acuerdo a la Escritura, cómo es un verdadero cristiano. Y el primero de ellos lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Josué. Josué, capítulo 1. Y creo que este pasaje muchos de ustedes se lo saben de memoria. Josué, capítulo 1. El tema entonces de esta mañana es ¿cómo es un verdadero cristiano? Son varias características, pero vamos a ver algunas de ellas nada más. En primer lugar, un verdadero cristiano es aquel, fíjense, que no se aparta de la Biblia. Que no se aparta de la Biblia. Dice Josué 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley para nosotros, hermanos? La Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. Ahora, ¿qué significa esto? Miren, hermanos, no apartarse de la Biblia implica que leemos, estudiamos y procuramos vivir lo que dice la Biblia. ¿Sí? Fíjense las palabras que vamos a estar utilizando. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, cuando nosotros como cristianos decimos ser cristianos verdaderos, es porque la Biblia no se aparta de nosotros. Miren, afortunadamente ahora con la bendita tecnología actual, ya tenemos la Biblia en los celulares, ¿sí o no? ¿Habría pretexto para no leer un pasaje de la Biblia, por ejemplo, cuando vamos, bueno, por ejemplo en México, que nos subimos al metro, que son muchos kilómetros por recorrer y que se puede utilizar ese tiempo para en vez de estar, digamos, viendo para otros lados y leyendo la Biblia? Vamos de viaje en autobús, vamos de viaje en avión, podemos sacar nuestra Biblia, ya sea en físico, ya sea en el celular, y ponernos a leer y leer y leer la palabra de Dios. Fíjense que cuando Dios dice a través de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, habla de esas dos cosas. Uno, leerla, y dos, hablar de ella. ¿Ya se fijaron? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él día y noche
para que guardes. Guardar no significa que te lo metas a la bolsa y guardes el pasaje de la Biblia. Guardar significa que lo tengamos presente todos los días, en todo momento. No sé cuántos de ustedes tengan el buen hábito de memorizar la palabra de Dios. Pero si no lo tienen, vayan tomando ese hábito, hermano. Llegará un día, esperemos que en México no, que se prohíba leer la Biblia, que se prohíban las reuniones como de este tipo, en que la iglesia sea perseguida. ¿Y sabes qué es lo único que te va a quedar? Aquí en tu mente, lo que memorizaste de la palabra de Dios. De otra manera, te van a quitar la Biblia, cantidad de cosas. Ya está sucediendo en algunos países. Por ejemplo, en Corea del Norte está prohibido. En ciertos lugares de Rusia está prohibido. En ciertos lugares de Asia está prohibido usar la Biblia, mucho menos tenerla y menos reunirse. Entonces, lo único que queda es memorizar, memorizar y memorizar. Y de esa manera, a lo mejor unos se aprenden unos pasajes, otros se aprenden otros, y van compartiendo la palabra unos con otros. Y esa es la manera de edificarse. Por lo tanto, debemos entender también otra cosa, que en la medida que tú y yo meditamos continuamente en la palabra de Dios, eso está asociado a la bendición que Dios nos puede dar. Está asociado, porque aquí dice, porque entonces dice, no antes, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de nosotros no queremos que las cosas nos salgan bien? ¿Sí? ¿Cuántos no tenemos planes? ¿Cuántos de nosotros no tenemos proyectos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos situaciones problemáticas, problemas, etcétera, etcétera? ¿Y por qué a veces no nos salen las cosas como queremos? Miren, repito, para aquel que ha nacido de nuevo, las cosas cambian radicalmente. Para el religioso no importa, pero para aquel que ha nacido de nuevo, las cosas son muy diferentes. Porque ahora dependemos del Dios Altísimo. No dependemos de una buena suerte. No dependemos del compadre o del amigo, no, dependemos de la bendición de Dios. Y en la medida que nosotros estamos pendientes y meditando en la palabra de Dios, Él que conoce tu corazón y mi corazón, nos va a prosperar. Entonces, está asociado ser responsable y sobre todo que tú desees leer la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, un cristiano verdadero no se aparta de la Biblia. Tú sabes en qué momento la estudiarás, tú sabes cómo la leerás, pero no debes apartarte de la Biblia. En segundo lugar, ¿qué otra característica tiene un verdadero cristiano? O sea, un nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo es aquella persona que estudia y medita en la palabra. Fíjense, primero dijimos, tiene la Biblia con él, la lee, pero ahora vamos a profundizar, porque dice, estudia y medita en la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. ¿Sí se escucha bien? En Juan capítulo 5, versículo 39, está hablando el Señor Jesucristo. Y observen lo que nos dice. Escudriñen las Escrituras. ¿Ya lo observaron? Escudriñen las Escrituras. ¿Saben qué es escudriñar? Escudriñar significa escarbar, hacer hoyos. Como cuando van a la playa y escarban ahí para hacer un castillo de arena o simplemente jugar. Eso de estarle rascando, como hacen los gatitos en la arena para cuando van a hacer de la pipí y la popó, eso es escudriñar, rascar, hacer hoyos. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, escudriñen, ¿pero qué cosa? Las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes están 100% convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ahí empieza el asunto. Miren, hay personas que dicen, bueno, es que la Biblia, ¿cómo sabes tú
que es la palabra de Dios sin errores. Una vez me tocó una persona que así me dijo. Y yo le dije, mira, si la Biblia tuviera errores, entonces, ¿de qué nos agarramos? Es decir, para empezar, Dios es todopoderoso, ¿correcto? Es omnipotente, Él es todopoderoso. A Dios no se le puede engañar. A Dios nadie lo puede pillar por algún lado, de ninguna manera. Y saben, yo ¿qué creo en lo personal? De que Dios hasta el día de hoy ha preservado la traducción de las Biblias a como deben estar traducidas en cada idioma o en cada dialecto. Yo creo, así que Dios es todopoderoso para mantener la fidelidad de los pensamientos de Él. Acordémonos de una cosa, hermanos. Miren, la Biblia dice claramente en la segunda carta de Pedro, dice, tenemos también la palabra profética, o sea, la que se enseña, más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hasta que el día esclarezca, dice. Entendiendo primero esto, que ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no le puedo dar una interpretación a mi manera a la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. No existe un solo pasaje de la Biblia que se contraponga con otro. Si tú y yo leemos la Biblia, estudiamos y encontramos una contradicción, tú y yo estamos equivocados. Tenemos que volver a revisar, tenemos que pedirle a Dios en oración, Señor, ilumíname a ver, porque encuentro aquí alguna discrepancia, ilumíname, hasta que el Señor te ilumine y te des cuenta de que toda la armonía de la Biblia es para una sola verdad. ¿Sí? Entonces, por lo mismo, nosotros podemos tener la 100% de seguridad que cada vez que abrimos este libro, en cualquier idioma, estamos viendo los pensamientos de Dios. No estamos viniendo a la mente humana, que lo escribieron los seres humanos, sí, pero es la mente de Dios puesta aquí en este libro. ¿Estamos de acuerdo con eso? De otra manera, hermanos, es absurdo estar hablando de algo. Una vez me decía una persona, oye, pero es que yo a lo mejor pienso que algunas cositas no están bien. Le digo, mira, si cualquier palabra, cualquier frase de la Biblia dudas de ella, mejor ciérrala y dedícate a otra cosa. Es así de categórico, hermanos. Si tú o yo llegásemos a tener una mínima duda de que este libro es 100% la palabra de Dios, estamos fritos. Porque entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar? Entonces, Jesús decía por eso, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la Biblia no debemos leerla, hermanos, como si fuera una novela o un libro común y corriente. Tú y yo tenemos la responsabilidad, habiendo nacido de nuevo, lo sigo repitiendo, habiendo nacido de nuevo, tienes el compromiso delante de tu Dios, de tu Salvador, escudriñar las Escrituras, porque hasta el día que Él venga por nosotros, vamos a seguir creciendo en la fe. Hasta el día que Él venga, nosotros necesitamos conocerlo cada vez más. ¿Se acuerdan? O sea, entonces leer la Biblia no es como un libro normal, común y corriente. Necesitamos darnos tiempo a escudriñarla, a que tengas una concordancia, a que tengas diccionarios bíblicos, a que consultes, en fin, una serie de circunstancias para que empieces a aprender cosas de la palabra de Dios. Es decir, en un momento determinado checas de esta parte, checas en esta otra y finalmente encuentras bajo la iluminación, bajo oración. Es muy importante que antes de ponernos a estudiar la palabra, le pidamos a Dios dirección. De otra manera entramos nada más con nuestro propio intelecto. Necesitamos entrar sometidos a la voluntad de Dios. Acordémonos que el mismo Señor Jesucristo enseñó que la vida eterna es, ¿qué cosa?
¿Quién se sabe ese pasaje de Juan 17:3, cuando el Señor Jesús estaba orando la noche, un poquitas horas antes de que fuera entregado, estaba orando y dijo: Señor, la vida eterna, o sea, esa vida eterna que tú tienes y que yo tengo por haber nacido de nuevo, dice, es que te conozcan a ti. Juan 17:3. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Luego entonces, cualquier otra cosa que hagamos fuera de esto, hermanos, estamos pues realmente perdiendo el tiempo. Esa es nuestra base para ser verdaderos cristianos. En tercer lugar, otra de las características propias de un verdadero cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo, es que permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Juan capítulo 15, ahí mismo en Juan, pero vamos al capítulo 15. En Juan capítulo 15, un pasaje también sumamente conocido por todos. Dice en Juan capítulo 15, versículo 4, vamos a leer los versículos 4, 7 y 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leerlo así de esta manera. Versículo 4 dice, está hablando Jesús: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículos 7 y 8. Si permanecen en mí y mis palabras, ahí está, permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Versículo 10. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer, hermanos, significa que no te desligas. Permanecer significa estar pegado, significa estar atado, significa estar unido. Eso es lo que significa permanecer. Y esa es una palabra muy importante para nosotros, hermanos, entenderla, porque Jesús dice, a ver, un verdadero cristiano, dice ya como tercera característica, entre otras muchas, es permanecer en Cristo. O sea, estar ligado a Él. Porque Jesús mismo dice, permanezcan en mí, dice, y yo en ustedes. Una vez alguien me dijo, aquí está la demostración de que la salvación la puedes perder. ¿Por qué? Le digo, porque ahí dice, si permaneces en mí y yo en ustedes. A lo que se estaba queriendo referir el Señor Jesucristo no es a que se pierda la salvación, porque la salvación no la podemos perder, hermano. ¿Cómo vamos a poder perder algo que no ganamos? La salvación la ganó Cristo por nosotros. Él nos la dio, nos la regaló y la hemos aceptado por fe. Y dice la palabra de Dios, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Jesucristo. Pero entonces nuestra salvación está segura, pero eso no significa que seamos irresponsables en nuestra vida cristiana. Y repito, solamente en aquella persona que ha nacido de nuevo le resplandece eso. En el religioso no va a captar bien todas las cosas. Por eso Cristo les dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice el versículo 7, si permanecen en mí, y fíjense, esa es la condición que está poniendo Jesús. Si permanecen en mí, ¿y qué cosa dice? Y mis palabras. ¿De dónde tomamos las palabras de Dios? Actualmente. De la Biblia, hermanos. ¿Ven cómo podemos construir una doctrina correcta, en armonía, donde no se contrapone un punto con otro? O sea, por un lado en el Antiguo Testamento, día y noche meditarás en este libro de la ley. La Biblia. No la levanto porque está un poco pesada. ¿Sí? Y aquí Jesús nos dice, miles de años después, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes,
Y fíjense, hay una promesa de Dios, dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Ya lo vieron? Luego entonces volvemos a encontrar otra armonía. Dice en Josué, medita en ese libro de la día y noche y serás prosperado. Jesús dice ahorita, permanece en mí, como a través de la lectura y estudio de la palabra. ¿Cómo permanecemos tú y yo en la palabra en Jesucristo? Leyendo y meditando la palabra día y noche, día y noche, día y noche. Obviamente ya sabemos qué significa día y noche, ¿verdad? No nos vamos a ir al extremo, como que dicen, oye, entonces ¿a qué horas voy al baño? ¿A qué hora como? ¿A qué hora trabajo? Pues no. Cada uno de nosotros determina el tiempo que le va a dar a su Señor y Salvador. Cada uno. No nos dice la Biblia más que el ejemplo a seguir. Y tú y yo determinamos si es 15 minutos, si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, tú sabrás. Pero día y noche meditar en la palabra del Señor. Piden todo lo que quieren y les será hecho. Así que entonces debemos entender que ligado a la prosperidad es estar permaneciendo también en Jesucristo. Ahora, permanecer en Cristo, hermanos, también conlleva una responsabilidad sumamente grande, porque es la de producir mucho fruto. Es decir, nadie en esta mañana podríamos decir, yo soy un verdadero cristiano si no hay fruto en mí. Y el fruto, hermanos, se ve de varias maneras. 1, por tu cambio de vida. 2, por tu testimonio. O sea, fíjate, el cambio de vida que tú mismo te estás dando cuenta que tu vida está cambiando. Porque si tú mismo no te das cuenta que ha cambiado tu vida a como eras antes, caray, pues habría que dudar si verdaderamente has nacido de nuevo. Tiene forzosamente que haber un cambio. Fíjense que en el nuevo nacimiento el cambio es obligado, no porque nosotros lo logremos, sino porque Dios lo está logrando. Si una persona dice ser cristiano y no cambia, no ha nacido de nuevo. Dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Claro, desde luego y obviamente, ni tú ni yo podemos decir, fulanito sí nació de nuevo, este sí es cristiano, aquel no. No, eso no lo podemos hacer nosotros. Eso solamente lo sabe la persona y lo sabe Dios. Nadie más. Pero los demás podemos ver el fruto, podemos ver las consecuencias de ese nuevo nacimiento. Y ahora es menos peleonero que antes. Y ahora ya no toma como antes o ya dejó el vicio. Ahora ya es responsable, ya paga sus impuestos, ya trata bien a la esposa, ya trata bien al esposo. Respeta a sus padres, ¿sí? Asiste con regularidad a la iglesia, estudia la palabra, predica la palabra, gana almas para Cristo. Ahí está el fruto. Ahí es donde se ve que realmente una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Entonces, permanecer en Jesucristo, hermanos, conlleva esa enorme responsabilidad. Y luego, aparte de eso, vemos que una de las cosas más importantes que debe haber en nosotros es la santidad, y es lo que menos tenemos la mayoría de los cristianos. Pero eso no significa que no lo tomemos en cuenta y que lo pongamos por obra. Me encanta ese pasaje en la primera carta de Juan que dice, 1 Juan capítulo 3, dice, miren amor, cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? 1 Juan capítulo 3, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, y hermanos, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Saben cuál es el día de la manifestación de Jesucristo? ¿Cuándo es el día de la manifestación de Jesucristo? ¿Saben cuándo, hermanos? El día del arrebatamiento. ¿Sí? Ese es el día que se va a manifestar Jesucristo para nosotros. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque dice la Biblia claramente que cuando Él venga, seremos transformados.
Si no somos transformados, no le podremos ver. Por eso dice ahí la palabra, que todo, dice, no, ahorita todavía no lo vemos, pero lo veremos tal como Él es porque vamos a ser transformados. Ok, entonces esa es otra de las características importantes que hay que tener en cuenta. En cuarto lugar, hermanos, la siguiente característica de un cristiano verdadero, de un nacido de nuevo, es que anda y camina en la verdad. Vamos a la segunda carta de Juan y vamos a ver la segunda y la tercera carta de Juan. Acuérdense que estas dos cartas solamente tienen un solo capítulo. Segunda carta de Juan, versículo 4. Esta es una cuarta característica. Decía el apóstol Juan a una cristiana, una señora que había recibido a Jesucristo y que tenía hijos también creyentes como ella. Dice el versículo 4, dice Juan, mucho me regocijé, dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, yo creo que es fabuloso para cualquier siervo de Dios cuando predica la palabra, hallar a personas que un día ganó para Jesucristo y que después de muchos años siguen caminando en la verdad. Es maravilloso ver, porque vemos que el fruto del Espíritu es ese, pues, el crecimiento de esa persona. Nosotros solamente fuimos siervos de Dios, pero como dice la palabra, uno sembró, otro regó, pero a final de cuentas el que da el crecimiento es Dios. No lo da la iglesia, no lo da el pastor, no lo da nadie, el crecimiento lo da Dios, pero solamente a aquel que ha nacido de nuevo. Entonces es fabuloso ver, decía aquí el apóstol Juan, dice, qué bonito es ver, dice, ver a tus hijos, dice, andando en la verdad. Y luego también allá a la vuelta en Juan 3, la tercera carta de Juan, en el versículo 3 y 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos, o sea, sus hijos espirituales, andan en la verdad. ¿Y qué es andar en la verdad, hermanos? Pues sale sobrando, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, caminar en la verdad es caminar en Jesucristo. Otra vez, otra concordancia con lo que Jesús dijo, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Juan se gozaba entonces de saber que los discípulos caminaban en la verdad de Dios. El Salmo 86, 11 nos recuerda, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Y afirma mi corazón. Otra vez, una vez más, nos damos cuenta de la urgente, de la grande necesidad que tenemos de estar leyendo y estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Porque es la única forma, hermanos, en que se puede afirmar nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido momentos de flaqueza? ¿No es cierto? Hemos tenido momentos de flaqueza. Todos lo hemos tenido en algún momento determinado. Entonces, la única forma de afirmar nuestro corazón es permaneciendo en la palabra de Dios. Fíjense, quiero compartir con ustedes un pasaje del Antiguo Testamento que nos da una referencia de cómo y los resultados de andar siempre caminando en la verdad. Vamos al libro de Esdras, capítulo 7. Vamos a ver ahí un ejemplo. Este es solo un ejemplo. Hay muchos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero me gustó este pasaje que quiero compartir con ustedes. Esdras, capítulo 7. Aquí vemos un ejemplo clarísimo de un hombre, de un varón, de un siervo de Dios,
que estaba dispuesto él a caminar siempre con el Señor. Esdras capítulo 7. Vamos a leer los versículos. Miren, lo vamos a leer así para que le encontremos rápidamente el hilo de pensamiento. Vamos a leer el versículo 6, luego el 9 y 10, y nos pasamos del 27 al 28. ¿Ya lo ubicaron? Cuando ya lo tengan todos ubicados, vamos a leerlo en este orden que les digo. Ustedes síganme ahí con su mirada. Esdras capítulo 7, versículo 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. ¿Ya lo observaron? O sea, Esdras le pidió algo al rey. En este caso era el rey Artajerjes de Persia. Le pidió el favor de ir a reconstruir Jerusalén. Cosa difícil. Pero dice aquí que le concedió el rey todo lo que pidió, porque ¿qué cosa hizo Dios? ¿Qué dice el versículo 6? La mano de Dios estaba con él, ¿sí? Ahora, ¿en qué sentido estaba la mano de Dios con él? Versículos 9 y 10. Porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, otra vez, ¿qué dice? La buena mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no necesitamos la buena mano de Dios con nosotros cada paso que damos? Porque Esdras, y ahí está la clave para ti y para mí, hermano. Ahí está la clave. Porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ojo con esto, hermanos. Miren, ¿por qué Esdras recibió el favor del rey? ¿Y por qué tú y yo podemos recibir el favor, no sé, de un magistrado, de un jefe de trabajo, de un, qué sé yo, de una autoridad? La clave está en que tú estés meditando día y noche nuevamente en la palabra de Dios. Inquirir, ¿saben lo que significa inquirir? Inquirir significa preguntar, investigar, otra vez escudriñar, meditar, leer. ¿Se van dando cuenta cómo estamos armonizando toda la palabra de Dios desde que entramos con Josué? Día y noche meditarás en este libro de la ley. Esdras seguramente hacía eso. Aquí es donde interviene mucho la fe tuya y mía, hermano. Si tú, para hacer cualquier cosa que pretendas hacer, cualquier proyecto que pretendas levantar, cualquier cosa que tú desees, si tú no meditas primeramente en la palabra de Dios, yo creo muy difícil que logres éxito. Muy difícil. Y nuevamente lo digo, esto va dirigido a aquellos nacidos de nuevo exclusivamente. Porque solamente en ellos opera el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? En alguien que no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está. No está el Espíritu Santo en alguien que no ha nacido de nuevo. Aunque estuviera en esta iglesia o en cualquier otra, si no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está en él. Y por lo tanto no puede recibir la revelación de Dios. No se puede. Luego entonces, Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea, no solamente es, Señor, ya sé esto, qué interesante, bendito Dios, y no sé qué tanto, me levanto de hora y no hago nada de lo que aprendí aquí. Es absurdo. Inquirir para cumplirla, y además, ¿ya observaron la otra parte? ¿Qué cosa? Enseñarle, hermanos. O sea, no basta con que tú escudriñes la Biblia. Ok, ya la escudriñaste, ya aprendiste. Segundo, ya la estás cumpliendo, te sientes muy feliz y contento. Pero te falta algo muy importante.
tan importante como las otras dos, tienes que ir a enseñar esa palabra de Dios. Tienes que ir a enseñarlo. Si hay alguien aquí en esta iglesia, hermanos, que está viniendo a la iglesia, que estudia la Biblia, que viene a los servicios, que todos, pero tú no estás ganando almas para Cristo, tu trabajo está a medias, como cristiano. Totalmente a medias. Y tú le debes al Señor tu salvación. ¿Y saben por qué estamos aquí? A ver, ¿nunca se han puesto a pensar por qué, si ya recibimos a Jesucristo, somos salvos, por qué no nos hemos ido? ¿No se han preguntado eso en alguna ocasión en su vida? ¿Por qué estamos aquí? No estamos por bonitos, hermanos. Estamos para servir al Señor. Él espera que tú y yo abramos la boca y le prediquemos de Jesucristo a la gente allá afuera. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánta gente de aquí, de Poza Rica, conoce de Jesucristo por tu boquita? ¿Cuántos, de veras, honradamente? Y ponte a contar con tus manos, o si tienes una lista de prospectos para hablarles de Jesucristo. Tal vez tengas una lista de prospectos para tu negocio de Herbalife o de Mary Kay o no sé qué tantas cosas. Pero ¿cuántos tienes tú para hablarles de Jesucristo? Luego entonces entendemos aquí en el versículo 27-28 lo siguiente. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso, esta palabra como me encanta a mí. Fíjense, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, está diciendo Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ahí está el resultado en Esdras de su comunión con Dios, porque Dios lo bendijo, le dio gracia con el rey, le dio permiso de ir, seguramente le dio hasta dinero y recursos para reconstruir Jerusalén, y finalmente Esdras juntó personas que lo ayudaron y empezaron a reconstruir Jerusalén. Eso ya lo pueden ustedes estudiar por su cuenta en el libro de Esdras. Nuevamente lo que nos damos cuenta es que tenemos que poner atención, hermanos, en que la comunión diaria con Dios está asociada al éxito que tú y yo podamos tener. Así definitivamente. ¿Quieres tener éxito? Estate permaneciendo en el Señor, lo que acabamos de leer. ¿No tienes éxito en algún momento determinado? ¿Hay algo que no te esté funcionando bien? Seguramente tú te estás soltando o estás soltado de la mano de Dios. Acuérdense, permanecer en Cristo es permanecer como, pues digamos, como los niños pequeños que se agarran de la mano de su papá o de su mamá. Eso es permanecer, estar ligado, estar pegado al Señor. Entonces, con esto que hemos estado viendo, nos damos cuenta que la prosperidad va ligada a nuestra comunión con Dios. ¿Sí nos queda claro eso, hermano? Va ligado. No podemos tener éxito sin la bendición del Señor a aquellos que hemos nacido de nuevo. En sexto lugar, hermanos, una característica importantísima de un cristiano verdadero, de alguien que ha nacido de nuevo, es que un cristiano, un nacido de nuevo, es un adorador de Dios. Un adorador. Fíjense lo que estamos diciendo. Un adorador a Dios. Vamos al Salmo 29 y también al Salmo 95. A ver si podemos tener los dos pasajes, porque vamos a leer uno e inmediatamente el otro, para encontrarle el sentido de lo que queremos ver en esta mañana. Salmo 29 y Salmo 95. ¿Lo tienen ya, hermanos? Fíjense lo que dice el Salmo 29 del 1 al 2. Tributen a Jehová, oh hijos de los poderosos, den a Jehová la gloria y el poder,
Den a Jehová la gloria debida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Y luego si nos vamos al Salmo 95, vemos una cosa aún más explícita y más profunda. ¿Ya estamos ahí? Vengan, dice, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Quiero comentar, hermano, que me da mucho gusto ver que en esta iglesia se hace la alabanza y la adoración a Dios como debe ser y como debe ser, en pie, estando de pie siempre. Miren, hermanos, estar de pie indica solemnidad. Ya ahorita ya no voy a ahondar mucho en eso porque ustedes lo están haciendo y a mí me dio muchísimo gusto ver que todo el tiempo de alabanza lo hacen de pie y así háganlo, hermanos, siempre que se vaya a entonar un canto de alabanza, de adoración a Dios, debemos hacerlo de pie. ¿Por qué? Porque de pie implica solemnidad. Nomás imagínense, el día del juicio final, Apocalipsis 20, todos aquellos que van a ser juzgados por Jesucristo en el día del juicio final, cuando sean cambiados estos cielos y haya nueva tierra, etcétera, etcétera, toda esa gente va a estar solemnemente de pie ante Dios. Ya no va a haber misericordia para ellos. O sea, ya no hay que me arrodillo, ya no. Ya no hay de que me siento porque estoy cansado, ya no. De pie. En un juzgado, lo más solemne es cuando el juez dice vamos a dictar sentencia. ¿Y qué tiene que hacer la persona que está siendo juzgada? Póngase de pie. Eso indica que lo que se va a dictar es extremadamente solemne y serio. Por lo tanto, la alabanza a Dios debe ser siempre en pie y qué bueno que ustedes lo están haciendo. Tuve oportunidad en una iglesia, en una ocasión, de predicarles algo parecido a esto y pues Dios puso en mi corazón eso de decirles, hermanos, ¿saben qué? El tiempo de alabanza debe ser siempre con solemnidad. Porque pues unos cantitos de pie, otros sentados, y párense, siéntense, párense, siéntense. Entonces eso le resta solemnidad a los cantos. Y les voy a decir una cosa, hermanos, el tiempo de alabanza es tan importante como el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. De hecho, empezamos como alabando al Señor, te alabamos, Padre, te cantamos, y ya después viene el tiempo de enseñanza de la palabra. Entonces, lo primero que le damos a Dios debe ser con toda solemnidad. Claro, aquí dice, postrémonos, arrodillémonos, pero eso estamos a nivel personal. Pero cuando estamos congregados como iglesia, debemos hacerlo con todo nuestro corazón y con toda solemnidad de pie. Yo los felicito, hermanos, los felicito por eso. Así que entonces no hay necesidad de ahondar mucho en este asunto. Y en séptimo y último lugar, un verdadero cristiano, hermanos, fíjense bien lo que vamos a decir, un verdadero cristiano, o sea, un cristiano que ha nacido de nuevo, ante todo es un líder. Es un líder. Yo te voy a explicar a qué nos referimos con la palabra líder. Líder significa alguien que está al frente, significa que está como responsable, significa que dirige, significa que coordina. ¿Sí me van siguiendo con esto, con ese pensamiento? En la segunda carta a Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, fíjense, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de tres cosas: poder,
amor y dominio propio. Y ahorita me quiero enfocar en esta tercera, el dominio propio. Y es ahí donde entra el liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que cada cristiano y cristiana, obviamente, conste, aclaro hermanos, aclaro, cuando decimos el término cristiano, creo que las hermanas entienden que nos estamos refiriendo al género humano, ¿verdad? No hay que aclarar que hermanos y hermanas. ¿Sí? En la Biblia no hay ese tipo de distinciones. Está hablándole al género humano. Entonces, cuando decimos un cristiano, nos estamos refiriendo a hombres y mujeres. ¿Está claro? Ok. Entonces, cuando dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, quiere decir que a nosotros como varones y a ustedes como mujeres, Dios les ha dado el Espíritu Santo para tener dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo ser líder de mí mismo en primer lugar. Tengo que ser líder de mí mismo. ¿Cómo puedo yo liderar si no me lidero yo mismo primero? Por eso dice el Señor, yo te he dado un espíritu de poder, sí puedes. Como decimos coloquialmente, sí se puede. De amor, porque entonces con esto Jesús dijo, ama a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y él, sin haberle preguntado, les dijo a los fariseos, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos amar a nuestro prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero en tercer lugar dice, y dominio propio. Es decir, el Espíritu Santo que habita en ti y en mí, hermano, nos ha dado una capacidad de tener autocontrol de nosotros, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Tenemos esa capacidad porque fuimos creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios, no todos los seres que Dios creó la tienen. Piensa qué curioso, nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres de la creación, los únicos que fuimos creados a la imagen de Dios. Los ángeles no fueron creados a imagen de Dios. Son criaturas de Dios, pero no a la imagen de Dios. Porque dijo ahí que vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios creó a Lucifer, no lo creó a la imagen de él. Lo creó a su semejanza porque es un ser espiritual. Es un ser espiritual Lucifer, sí, eso es cierto. Pero no está hecho a la semejanza de Dios. Nosotros sí, somos los únicos. Y hasta donde dice la Escritura, somos lo más grande que Dios ha creado en toda su creación. No hay otra cosa superior a nosotros, hermano. Entonces tú y yo tenemos un privilegio que no tienen todas las demás criaturas. ¿Sabían ustedes que dice la Biblia que nosotros juzgaremos a los ángeles en algún momento? Es tremendo esto. Luego entonces, la responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios es enorme, hermano. Enorme, enorme. Más de lo que tú y yo imaginamos. El día que nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados, ya no para salvación. Vamos a ser juzgados, más bien vamos a ser evaluados en cuanto al servicio. O sea, tú, hermano y hermana, ¿en qué serviste? Te vas a preguntar el Señor Jesús, ¿en qué me serviste mientras yo te di vida ahí en la tierra? ¿Qué hiciste? ¿En qué me serviste? Eso ya cada uno daremos cuentas a Dios de nosotros mismos. Lo único que va a ser penoso es que muchos dejaremos de recibir galardones, dejaremos de recibir coronas, dejaremos de recibir premios de parte de nuestro Salvador, y qué huehuenche que no las tengamos en un momento determinado. Luego entonces, un verdadero cristiano es un líder que empieza por sí mismo. Ahora, pero un líder, una vez que entiende o entendemos esto, debe ahora entonces ser líder de otros. Y aquí yo quisiera saber, ¿cuántos de aquí son esposos y padres de familia? Pónganse de pie. Los que son esposos, pónganse de pie
aquí en esta congregación, ¿quiénes son esposos? O sea, que tienen esposo, obviamente, que tienen hijos. ¿Cuántos? Ok. Bueno, pero ahorita nada más varones, solo varones. Ahorita voy con ustedes, hermanos. Solo varones. Bueno, veo que nos facilitan aquí los hermanos poner en la pantalla los mensajes de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para ustedes y obviamente para mí también, porque yo también soy esposo y tengo mis hijos. Para nosotros, hermanos, como líderes, esta palabra de Dios es para ti y para mí. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ya nomás voy a tomar unos cuantos minutos más, hermanos, pero es importante esto. Efesios capítulo 5. Y este mensaje es para los que están, mis hermanos varones que están de pie y yo también. Como líderes en casa, ahora somos líderes en casa, tenemos esta responsabilidad, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 25 en adelante. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todavía no se pongan no se sienten, hermano. Miren, y esto para que las hermanas que están sentadas escuchen lo siguiente. Miren las responsabilidades que Dios nos pide. A nosotros como varones, Dios nos pide que amemos a nuestras esposas. ¿De qué manera? Al grado tal como Cristo te ama a ti y me ama a mí. A ese punto, a ese grado. Tenemos que amar a nuestras esposas como Él nos ama a mí. ¿Y cómo nos amó Él? Murió por nosotros. Obviamente no significa que tú vayas a morir físicamente por tu esposa. Se está refiriendo a que en un momento determinado amemos lo que es el amor que menciona la Biblia. Y lo voy a leer en cuanto al amor. ¿Qué es el amor? Porque finalmente el amor está desafortunadamente muy tergiversado en el mundo entero y muchas veces también en la iglesia. El amor, fíjense, 1 Corintios 13 dice el amor es sufrido, 1 Corintios 13, 4 al 6, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y saben una cosa, hermanos, si observaron todas estas características, ninguna tiene que ver con emociones, ninguna. ¿Ya lo observaron los varones? No son emociones, hermanos, son actitudes. Actitudes. No es sentimiento. El amor, a diferencia de como el mundo lo ve, son actitudes. Entonces, la actitud que tú y yo, hermano varón, tenemos que tener ante nuestra esposa es esa. Todas estas cosas, cada vez que tengamos oportunidad, todos tenemos problemas en los matrimonios, absolutamente todos. ¿Quién levantaría la mano aquí de los que no tienen problema en el matrimonio? Obviamente nadie, ¿verdad? Si alguien levantara la mano, diría yo que es un mentiroso. Entonces, todos tenemos problemas. Pero fíjense una cosa, a ustedes como varones, hermanos, nos corresponde realizar esto que acabamos de leer. Estos versículos de 1 Corintios 13. Si no queda claro, repásalos en tus devocionales, hermano.
repásalos y procura llevarlos a cabo. Siempre recuerda, ahorita vamos con las hermanas, pero Dios espera de ti y de mí como varones que nosotros las amemos a ella como Él nos amó a nosotros. ¿Sí? Hermanos, pueden tomar su lugar. Ahora, ¿quiénes en esta congregación son esposas y mamás? A ver, pero no le saquen. Bueno, también es un buen número. Efesios capítulo 5. Versículos a partir del 21. 21 y 22 al 24. A ver, hermanos, fíjense bien. Vamos a leer ahorita del versículo 22 al 24. Las casadas, o sea, las que se pusieron ahorita de pie, estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Yo les pregunto, hermanas, ¿cuántas de ustedes aquí, digo, no levanten la mano ni lo mencionen, pero ustedes, y se los digo con toda sinceridad, en su corazón, ¿cuántas de ustedes en su corazón verdaderamente dicen estar sometidas al Señor Jesucristo? No levanten la mano. A ver, 3 o 4 segundos más para que lo piensen bien. Pero ¿cuántas de ustedes, sinceramente, hermanos? Es una pregunta muy seria y con mucho respeto que les hago. ¿Cuántas de ustedes dicen estar sometidas al Señor Jesucristo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como dicen que están al Señor. ¿Correcto? Ok. ¿Por qué motivo, hermanos? ¿Por qué motivo? Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Cabeza significa liderazgo en este caso. Es lo que significa cabeza, liderazgo. Por eso dice alguien, prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león. Porque la cabeza es finalmente lo que liderea el cuerpo. Entonces, para ustedes, hermanas, deben estar sujetas a sus maridos como dicen que están al Señor, por la razón de que su esposo es su líder. No significa, obviamente, que su esposo sea el todopoderoso, ni el sabelotodo, ni el infalible. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita se me olvidó eso verlo con los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros somos infalibles. Todos tenemos fallas. Pero hay que entender algo, hermanos. De acuerdo a Dios hay orden. Debe haber orden. Entonces, ¿el orden cuál es? En la familia, el varón y la mujer se debe sujetar. Claro, ahorita ya no da tiempo de ver esto, ojalá haya oportunidad en otra ocasión, pero obviamente interviene el criterio espiritual más que otra cosa. El criterio espiritual cuando ese es un matrimonio genuinamente cristiano. Pero dice la palabra de Dios, estén sujetas porque el marido es cabeza de la mujer. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de la misma manera que esta iglesia y toda la iglesia de Jesucristo en el mundo está sujeta a Él, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿En algunas cosas dice? En todo. En todo. Ahora, vamos nomás a cerrar el contexto de esto. ¿Por qué dice en todo? Quiere decir que tú debes sujetarte a tu esposo en todas las cosas que él te diga. Depende, porque si él te pretende llevar por un camino equivocado, por un camino no limpio, por un camino no santo, por un camino de desviaciones en muchas áreas, pues ya no te puedes sujetar porque primero está el Señor, lógicamente. ¿Pero qué significa esta palabra todo? El contexto y la respuesta a este todo está en el versículo 21.
porque dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros. ¿Qué significa esto? Que en un matrimonio, ok, esposo y esposa se ponen de acuerdo en un tema X, lo analizan, oran, le piden bendición a Dios. Dios les ha dado a ustedes, hermanas, lo que se llama un sexto sentido, y eso yo lo creo, que nosotros los varones normalmente no lo tenemos. Nosotros tenemos otras cualidades, tenemos otros dones, pero Dios las dotó a ustedes con algo que es lo que permite ser ayuda idónea para el marido. Mi esposa muchas veces me ha advertido de cosas y en ocasiones yo no le he hecho caso. Y me he dado cuenta tiempo después que ella tenía la razón. No significa que yo no haya pensado en eso. Simplemente ella tiene un don, y yo sí lo digo, dentro de los dones espirituales que marca la Biblia, hay el don de discernimiento de espíritus, ¿se acuerdan? Está en 1 Corintios 12, el don de discernimiento de espíritus. Yo en lo personal creo que mi esposa tiene el don de discernimiento espiritual. Ella lo tiene. Yo lo tengo, pero no tan desarrollado. Entonces, yo debo hacerle caso a mi esposa cuando ella me dice algo, cuando me advierte de algo. Y lo debo tomar como venido de Dios, no como si ella quisiera usurpar mi lugar. ¿Sí, hermanos varones? Por eso dice la Biblia, sométanse unos a otros. Es decir, yo como líder, oye, fíjate, esposa, fíjate que así sobre este asunto, y ella, oramos, fíjate como que esto como que no me late, entonces yo debo hacerle caso a eso y finalmente entrar en un contexto ella y yo, orar y finalmente que sea Dios el que nos dirige. Porque dice, sométanse en el temor de Dios, en el temor de Dios. Significa que cuando ustedes, hermanas y hermanos, en sus matrimonios tengan algún problema, ok, se enoja uno, pues eso es lógico, pero acuérdense que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre su enojo. No den lugar al diablo. Nunca se acuesten estando enojados. Pónganse de acuerdo y duerman con tranquilidad. ¿Sí? Entonces, el temor de Dios es tener la convicción, hermanos, de que Dios nos ve las 24 horas del día y que Él conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Pueden sentarse, hermanas. Ahora, por último, ¿cuántos en esta congregación son hijos? Pónganse de pie. Todos los que son hijos, que ahorita dependan de sus padres o estén en las casas de sus padres. A ver, no le saquen también los jóvenes. Mira, poco a poco pues se están levantando. Pues sí, en el ejemplo los de atrás, les llevo para acá. Muy bien, hermano, muy bien. Ok. También para ustedes hay, mis queridos hermanitos. Efesios capítulo 6. Dice, versículo 1 y 2, hijos, o sea, ustedes, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Tampoco levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes reciben órdenes de sus papás por lo que sea, por lo que sea? Y ustedes obedecen en ocasiones a regañadientes, o mascullando palabras por acá entre dientes en contra de sus padres. No levanten la mano, pero ¿cuántos lo han hecho? Fíjense, para ustedes también que dicen ser cristianos, la palabra de Dios dice, hijos, obedezcan en el Señor sus padres porque esto es justo. Fíjense que dice obedezcan, no dice Dios cuando quieran, cuando gusten, o si ustedes creen conveniente obedecer a papá y a mamá, pues usen su criterio. Así dice la Biblia. La Biblia dice claramente, obedezcan. Mientras ustedes estén bajo la tutela de sus padres, viviendo en su propio hogar, ustedes están bajo la autoridad moral y principalmente espiritual de sus padres.
Y déjenme decirles otra cosa. Esa es una gran ventaja porque ustedes están bajo la protección de Dios cuando ustedes están sometidos a sus padres, en obediencia. Si alguno de ustedes, mis queridos hermanitos, llegase a atreverse a salirse de la autoridad de sus padres, aunque sea por un rato, a su criterio, a lo que ustedes consideren que sea mejor que el consejo de sus padres, tengan mucho cuidado, porque a partir de ese momento ustedes quedan fuera del cobijo de Dios. Miren, háganse cuenta que cuando ustedes están en casa obedeciendo a sus padres, y lo mismo, repito, no significa que no vaya a haber desavenencias entre padres e hijos. Eso es una cosa absolutamente normal. Pero ahí es donde interviene la sabiduría de papá, la sabiduría de mamá, el amor de papá y de mamá hacia los hijos, el respeto de ustedes hacia sus padres, porque háganse cuenta que están bajo un paraguas, donde, digamos, aquí el paraguas son papá y mamá, y esta es la cobertura de Dios sobre ustedes. Ustedes sálganse tantito de la autoridad de Dios con esto y queden fuera del paraguas. La ilustración es la lluvia. Te sales del paraguas, te mojas, ¿sí o no? Igual pasa aquí, muchachos. Si ustedes no se sujetan, si no están dispuestos de corazón a obedecer a sus padres en todo, van a quedar fuera del cobijo de Dios. Dios no les va a hacer mano de puerco, como se dice coloquialmente, para que no hagan ciertas cosas. Eso no lo va a hacer Dios. Para ningún cristiano. Dios nos dice, este es el camino. Y por eso dice, hay que obedecerlo. Entonces cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Y ustedes como jóvenes, una responsabilidad enorme, porque apenas están empezando a vivir la vida. Entonces, denle gracias a Dios, muchachos, de que tienen a sus padres y sobre todo que son cristianos. Entonces, termino con esto porque dice, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar, miren, no solamente es obedecer, muchachos, es honrarlos. Pero yo creo que la honra a sus padres empieza cuando ustedes le obedecen. Vamos a suponer que ustedes no tengan el gusto por alguna cosa en particular, porque se contraponga tu gusto con el de tus papás. Pero si tú temes a Dios, si tú te acuerdas en ese momento que tú has nacido de nuevo y eres de Dios, entonces te vas a acordar, a ver, Señor, mira, yo no estoy de acuerdo con mi papá en esto, pero yo te amo a ti, Señor Jesús. Y por ti yo me someto a mis padres. Te pido, Señor, que fíjate que en esto mi papá es injusto, mi mamá es injusta, por favor. Y entonces deja tú que sea Dios el que trate con tus papás. Tú sométete, tú obedece. Tu esposa, mi esposo es injusto, tú sométete a tu esposo. Señor, mira, mi esposo está oscurecido en este momento, dale iluminación, creo yo, Señor, ora por él, pero tú sométete. Y tu esposo, mi esposa, ámala, que te quemó los frijoles, por decir algo. Ámala, que no te hizo esto, ámala. Tus hijos que te desobedecieron, ámalos. La labor del esposo, del líder, es amar. ¿Ya se dieron cuenta las diferencias? A nosotros los varones, jefes de familia, nos pide amar. A las mujeres someterse, respetar al marido, a los hijos obedecerlos, honrarlos. Para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, ahora sí me gustaría, levanten la mano, ¿quién quisiera vivir, pues no sé, unos 50 años más? Bueno, los que levantaron la mano, bueno, yo me estaba refiriendo a los adolescentes, ¿eh? Pero está bien, digo, pues, está bien. Si Dios nos permite vivir hasta los 120 años como a Moisés, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero me refería yo en especial a los adolescentes. Entonces, ¿saben qué, mis queridos hermanitos adolescentes? Si quieren vivir muchos años y quieren que les vaya bien, honren a sus padres,
obedezcan a sus padres y sométanse a sus padres. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, miren, terminamos con esto. ¿Cómo es un verdadero cristiano? En primer lugar, ha nacido de nuevo, primero que nada. Fuera del nuevo nacimiento, lo demás no tiene importancia ni sirve absolutamente para nada. Si alguien aquí en esta congregación no ha nacido de nuevo, te lo digo con todo respeto, tú no tienes parte en el reino de Dios, aunque vengas a esta iglesia. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, el mensaje con el que nos quedamos es el siguiente. ¿Cómo es un verdadero cristiano entonces? Primero, haber nacido de nuevo, y eso solo lo sabes tú. Y Dios. No juzgamos eso. Pero es un claro mensaje que nos da Dios a nosotros los cristianos. ¿Y saben por qué se los comento ahorita, hermanos? No sé cuántos de ustedes se estén dando cuenta. Me voy a extender nomás un minuto más, pero que entiendan una cosa, hermano. No sé cuándo tenga yo oportunidad de nuevamente predicar con ustedes la palabra, pero el Señor cada día es más inminente su regreso. ¿Sí? Y la Biblia dice claramente que nos debemos animar unos a otros con estas palabras. Miren, cuando dicen es que hay que vivir el hoy porque el mañana es incierto, es verdad. Pero para nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, repito, dice, nosotros no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón en la noche la venida del Señor. La venida por nosotros, hermanos, va a ser un momento que no sabemos cuándo, ni día ni hora la sabe, nadie la sabe. Pero debemos estar preparados para eso. ¿Sí? ¿De qué manera nos vamos a preparar? ¿Con maletas y todo? No, tenemos que prepararnos espiritualmente. Porque si hemos nacido de nuevo, entonces nuestra esperanza está en Él. Háganse cuenta que estuviéramos en una sala de espera por el avión que nos va a llevar a X lugar. Ya no estamos pensando en otra cosa más que en eso. Muchas veces la iglesia de Jesucristo está en tantos rollos, está en que si es una iglesia muy grande, que si tiene cientos de miembros o miles o poquitos o muchos. No, hermanos, nosotros tenemos que estar pensando ya como si el Señor estuviera por venir por nosotros y tenemos que estar preparados. Por eso es que como es un verdadero cristiano, hay muchas cosas más que menciona la Biblia. Aquí nomás destaqué 7 de ellas. Pero son muchas más. Pero entonces necesitamos prepararnos, estar preparados para ese feliz día que el Señor regrese. Vamos a terminar con esto, hermanos. Voy a pedirles entonces a aquellos que son familias, o sea, papá, mamá e hijos, les voy a pedir que pasen al frente. Todos aquellos de ustedes que son familias, pasen aquí al frente. Yo quiero orar por todos ustedes. Los que son familias, o sea, los hermanos que se levantaron como esposos, tomen a su esposa, pasen al frente con sus hijos, o sus hijos pasen aquí identificando cada quien a sus papás. Deduzco que los que no pasaron es que no están casados. Bueno, si alguien vino sin su cónyuge, pues de todas maneras puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto, hermanos? Porque miren, la iglesia es el lugar de congregación, de adoración al Señor. En primer lugar, de adoración a nuestro Dios. Y si de algo se goza nuestro Señor Jesucristo, es de ver familias unidas. Si algo le agrada a Dios, es ver a su iglesia
no en este recinto físico, hermano. Acuérdense que esto no es el templo. Esto es un edificio únicamente. Es un error llamarle, vamos al templo. El templo somos nosotros. Tú eres el templo de Dios, yo soy el templo de Dios. Esto es un edificio nada más. Esto no tiene nada de mágico ni nada de religioso. El templo somos nosotros. Cuando digamos, oye, vamos al templo, vamos cambiando ese término y decir, vamos a la congregación de los santos. Eso es lo que dice la Biblia. El templo fue antes de la venida del Señor Jesucristo. Ese era el templo físico, donde había que sacrificar a un animalito inocente para que su sangre pudiera limpiar los pecados de la gente. Ahora ya no necesitamos de templos hechos por manos humanas, decía Pablo. El templo ahora somos nosotros. Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo, amén. Luego entonces, vayamos a la congregación de los santos, a la congregación o como le quieren llamar. Pero que en su corazón esté, hermanos, que este lugar de reunión puede ser abajo del árbol, puede ser en la playa, puede ser en un bosque, qué sé yo, el lugar es lo de menos. Pero aquí estamos la iglesia de Jesucristo. Claro, parte de la iglesia de Jesucristo, de la que ha nacido de nuevo. Y si algo le agrada a Dios es ver a su pueblo reunido, alabándole, adorándole. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Y la iglesia está formada por familias, hermanos. La primera iglesia formada fue en el aposento alto donde cenó el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Y eran, dice la Biblia, como de 120 personas. Aquí creo que hay más. Pero el número no tiene que ver absolutamente nada. Donde 2 o más están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice Jesús. Por lo tanto, este momento de reunión es, en primer lugar, para que todos juntos adoremos a Dios. Señor Jesús, tú estás viendo en este momento esta iglesia que tú ganaste con tu sangre. Y como esta reunión, hay muchas ahorita por todo el planeta Tierra, Señor, reunidos en tu nombre, porque tú les has dado salvación y todos te están honrando. Y tú eres Dios y tú estás al mismo tiempo en medio de nosotros y en medio de ellos, en Inglaterra, en Corea, en Europa, en donde sea, Señor. Con que mínimo estén 2 reunidos en tu nombre, estás en medio. Bendito sea, Señor Jesús. Somos tu pueblo. Tú nos ganaste con tu sangre preciosa. Tenemos una salvación muy, muy grande. Tenemos el sello de tu Espíritu Santo. Porque cuando creímos en ti, tu Espíritu vino a ser morado en nuestro propio espíritu humano. Y eso es lo que nos dio el nuevo nacimiento. El que tu Espíritu viniera a nosotros. Por eso, Señor, te honramos en esta mañana con todo nuestro corazón. Te damos gracias por este grupo de hermanos que estamos reunidos en tu nombre para alabarte y adorar. Sabes, bendito Dios, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Tú sabes nuestros problemas. Tú sabes nuestras circunstancias. Tú sabes las cosas que nos hacen falta, de qué cosas tenemos necesidad. También conoces nuestros talentos, nuestros dones espirituales, porque tú nos has equipado a todos los que hemos nacido de nuevo, nos has equipado al menos con un don espiritual para tu servicio, Señor, para tu servicio aquí en la iglesia y para servir también en el mundo. Te pedimos, Señor Jesús, que tú obres en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que se cumpla en tu palabra, que se cumpla tu palabra en cada uno de nosotros, porque tú dijiste que tú eres el que produce en nosotros, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y también tu palabra dice que como los repartimientos de las aguas
Así está el corazón de los seres humanos en tu mano, bendito Dios, porque a todo lo que tú quieres lo inclinas. Por lo tanto, Padre, en base con tu palabra, inclina nuestro corazón, Señor. Inclínanos a hacer tu voluntad. Indúcenos, Señor, a buscarte. Indúcenos a amarte. Indúcenos a predicar tu palabra. Indúcenos a servirte, Señor, entre tanto que tú llegas. No sabemos el día y la hora, Señor, pero ya no estamos en tinieblas como para no entender que los días, cada día son más malos y peligrosos, y por lo tanto debemos estar avisados de que debemos estar preparados. Y dice tu palabra que todo aquel que tiene esta esperanza en ti se purifica a sí mismo, así como tú eres puro. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades humanas. Bendice a cada matrimonio de esta iglesia. Bendice a cada esposo. Dale sabiduría y la capacidad de amar a su esposa de manera incondicional. Dale a mis hermanas como esposas la capacidad de ser sujetas a sus esposos para que estén en armonía conforme a tu voluntad, para que haya armonía entre ellos. Señor, dale sabiduría a ambos, porque tu palabra dice que se sometan unos a otros. Señor, te pido por los jóvenes hijos de estos matrimonios, que ellos estén dispuestos a obedecerte por amor a ti, sujetos a sus papás, para bendición de ellos mismos, Señor, porque tú has prometido que los bendecirás y les darás larga vida. Bendecimos al pastor de esta iglesia, nuestro hermano Juan Carlos, Señor, para que tú lo establezcas como líder, para que tú lo fortalezcas en su alma y en su espíritu, para que tú le des sabiduría para guiar esta iglesia, porque yo sé que tú la has puesto a esta iglesia, a este grupo de hermanos, tú los has puesto bajo su responsabilidad espiritual. Yo te pido que le des mucha sabiduría a mi hermano Juan Carlos, para que él siga bendiciendo a estos hermanos y dirigiéndolos en el conocimiento de ti. Y Señor, pues no nos queda más que darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Bendito seas, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.